bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablaros de una trilogía. Como ya sabéis, o si no sabéis, puede ser que no lo sepáis, ya que no tengo muchos fans en mi canal. Soy una amante empedernida de Ken Follett, así que, como no, me iba a encantar una de sus más conocidas trilogías. Y no estoy hablando de la saga de Los Pilares de la Tierra, El Mundo Sin Fin, que eso es otro tema que igual abarco en otro momento, sino que voy a hablar de la trilogía que comienza con el libro de la caída de los gigantes. Ese libro no lo tengo aquí porque lo tengo en el pueblo, pero sí que tengo los dos siguientes que van a esa trilogía: El invierno del mundo y El umbral de la eternidad. Sobre esta trilogía, que como ya he dicho empieza con la caída de los gigantes, os comento, la caída de los gigantes, el contexto histórico sería la Primera Guerra Mundial, en el invierno del mundo sería la Segunda Guerra Mundial y en el umbral de la eternidad se trata de la Guerra Fría. Son libros bastante grandes, considerando este, por ejemplo, es el último y este tiene 1150 páginas, más o menos. Hay gente a la que directamente no le gusta, yo lo puedo entender, lo que pasa es que también hay gente a la que le tira para atrás simplemente por el hecho de que tiene connotaciones históricas y que a veces puede parecer un poco aburrido. Yo creo que Ken Follett lo bueno que tiene es que los personajes que él crea interactúan de alguna manera en ese contexto e incluso interaccionan con personajes reales. El hecho de que sus personajes estén dentro de todos esos sucesos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, aprendes cosas que no sabías porque tiene algunos datos que te dejan realmente sorprendida. En esta trilogía, él empieza con unas familias, son 5 familias, una de cada parte del mundo, y esas familias van evolucionando a lo largo de toda la trilogía. Es decir, que en el primer libro son jóvenes que llegan a la madurez, se casan, tienen hijos y termina más o menos ahí junto con el desenlace final. Entonces, en la segunda parte, los protagonistas son esos niños que, hijos de los primeros personajes, empiezan su vida y van desarrollándose de la misma forma. Entonces, al final de la historia, igual, tienen sus propios hijos, que son nietos de los primeros, y así se desarrolla la tercera y última. En el principio de cada libro, lo bueno que también tiene es que hace un resumen de todas las familias que existen en la novela. Y además, entre esas nacionalidades que especifica, te pone los que son personajes suyos, propios, y los que son personajes históricos reales, que han existido realmente. Os voy a decir algunos personajes reales que aparecen en la segunda parte, que es El invierno del mundo. De la parte de los ingleses tenemos a un parlamentario que es Ernest Bevin, y bueno, no tengo yo mucha idea de quién es, pero es un personaje real. Respecto a los rusos, tenemos a Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de esa época. En el umbral de la eternidad, por otro lado, tenemos a una retahíla de presidentes que empiezan con John F. Kennedy, que es el 35º, y luego le siguen Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter y Ronald Reagan. Y por último, George Bush es con el que finalmente termina el libro, que sería el 41º. Por ejemplo, a mí me resultó muy chulo, por decirlo de alguna manera, que en los personajes estadounidenses reales estuviera la familia Kennedy, John Kennedy y Bobby Kennedy, y que además uno de los personajes estuviese relacionado con ellos, porque es como que realmente conoces a los personajes reales a través de ellos. Experiencias personales, sucesos reales, cosas que han pasado, y seguramente te enteras de cosas que posiblemente desconocías. Y de los alemanes tenemos a Walter Ulbricht, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania Comunista. De los polacos tenemos a General Jaruzelski, primer ministro. Es que si vierais los nombres, o sea, solo os digo él porque los demás es que ya son impronunciables. Yo los digo en mi cabeza de una manera, pero seguramente será una pronunciación totalmente diferente. Respecto a los rusos, que son muy importantes en este libro porque estamos hablando de la Guerra Fría, pues tenemos a Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Brezhnev, que es el sucesor de Khrushchev, Andropov, sucesor de Brezhnev, Chernenko, sucesor de Andropov, y finalmente Mikhail Gorbachev, sucesor de Chernenko, que seguro que Gorbachev ya os suena muchísimo más, por lo menos a mí, respecto a mi generación. Pues eso, que si realmente tenéis interés en conocer un poquito más la historia de todo el mundo, ¿no? Porque están todos los países básicamente, y incluso hay algunas pequeñas aportaciones de España, de la Guerra Civil Española, muy poquito, pero bueno, algo hay. Lo mejor de todo el libro es todas esas familias que él tiene,
todas esas uniones que hace, las generaciones posteriores, cómo se parecen a las anteriores, cómo evoluciona la mentalidad, cómo se abre de una época a la otra. Yo os recomiendo muchísimo esta trilogía que empieza con la caída de los gigantes, sigue con el invierno del mundo y termina con el umbral de la eternidad. Y nada, hasta el próximo vídeo.